Ok. Bueno, iniciemos esta sesión. Eh, el título de la conferencia, de la masterclass, es Del emprendimiento a la formalización. Pasos para categorizar tu consultorio dental en el Perú. Nos enfocamos principalmente en el tema de los pasos y del emprendimiento, puesto que la gran parte de nosotros hemos iniciado, hemos emprendido, hemos tomado ese riesgo de abrir nuestros consultorios y muchas veces sin tener ninguna autorización, porque desde la práctica profesional nosotros tenemos ese gen práctico, ese gen de resolver problemas, ese gen de actuar. Entonces, vamos a ir en esa experiencia, desde ese corajudo emprendimiento hasta la formalización. Y cuáles son los beneficios o cuáles son las ventajas que uno logra cuando obtiene la formalización. Okay. Bueno, en este caso la pregunta es sencilla. ¿Quiénes conocen a algún colega que trabaja de manera informal o sin autorizaciones? Bueno, la gran parte de nosotros conocemos por lo menos a algún colega que trabaja de manera informal, en otras palabras, sin la categorización. Entonces, ¿cuál es la causa? ¿Cuál es la razón por la cual no se puede formalizar? ¿O es tan complejo este proceso? ¿O qué hace que la gran mayoría de colegas nuestros no pueda formalizar o no pueda categorizar su consultorio? Las razones, al igual que la caries, son multifactoriales. Son muchas las razones por las cuales no se logra esto. Podríamos resumir o podríamos priorizar uno, que las normas nos genera eh, una barrera tediosa, burocrática, al cual uno quiere seguir, y como no hay una inspección o fiscalización inmediata, pues uno no ve el riesgo al cual está inmerso. Entonces, ese es uno de los factores principales, que no ve el riesgo inmediato de lo que significa trabajar en la informalidad, en este caso sin contar con la categorización. El día de hoy vamos a dar esos conceptos básicos que ustedes tienen que tener, y van a llevarse esta, este, estas pepitas que la van a tener, la van a utilizar de manera práctica en su consultorio. ¿Cuál es la realidad? Como ustedes, algunos imagino que conocen este grupo del TikTok, es una red en la cual proporcionamos información sobre categorización, y los que no lo conocen, pues les recomiendo que busquen así categorización.den para que ustedes puedan recibir información eh, con videos, información que les va a ayudar a que ustedes puedan implementar cosas en su consultorio. ¿A qué voy? Actualmente hay una cantidad como de 37.000 odontólogos que buscan información respecto a la categorización. O sea, hay una gran cantidad de colegas que está interesado en categorizar. Hay una necesidad de brindar esa información. Entonces, yo me encargo hace algún tiempo, formo parte de un equipo que se dedica a categorizar establecimientos, también consultores odontológicos, y voy a transmitirles la experiencia y que prioricen lo importante para que ustedes logren esa categorización. Comencemos. El objetivo de esta reunión, tenemos tres objetivos concretos. El principal, brindarles a ustedes ideas generales sobre los requerimientos normativos que pide, en este caso en Perú, el MINSA, para que ustedes categoricen su consultorio o centro odontológico. En segundo, tener una idea general de cuáles son esos pasos, cuáles son ese flujo de acciones que uno tiene que tener para que usted pueda categorizar o formalizarlo. Y otro objetivo es presentar un documento técnico, un documento que tiene un resumen de todos estos pasos, que es una guía para categorizar. Comencemos con el primero. Esta imagen muestra
a Iván Sánchez, a mí, cuando inicié, cuando emprendí. Por eso el título del emprendimiento a la formalización. Y cuando inicié, incluso inauguré este consultorio que si yo intentara ahora categorizarlo, no podría cumplir con los requisitos porque vamos ahora a explorar qué son esas características que le faltaban a este consultorio para que yo pueda categorizarlo como se debe. Como ustedes ven, únicamente se observa la unidad dental. A mí, hace algunos años con pelo, ahora, bueno, me he peinado para la ocasión, no han pasado los años en vano, y de eso vamos a ver cómo llegamos a estos documentos que se llaman las resoluciones de categorización. A la fecha hemos logrado varias categorizaciones y voy a transmitirle hoy día esas, esas pepitas que ustedes tienen que saber. Si hay alguna pregunta o eso, por favor, le vamos a hacer al final. No estoy muy atento a los mensajes, voy a concentrarme de lleno a la observación, a la exposición y al final vamos a tratar de resumir las preguntas para poder, quizás en el transcurso del desarrollo de la exposición se resuelvan las preguntas que ustedes tienen y al final vamos a responder las dudas en un periodo de una ronda de preguntas. Entonces vamos a ir lleno. Primero, este término de categorización. Es un término aparentemente abstracto, complejo, e incluso suena como a clasificar. Exactamente eso es. Esta categorización es un proceso de clasificación de tu consultorio en este caso, o de un establecimiento de salud en general, en base a lo que tienes, al nivel de complejidad que tú puedes desarrollarte. En este caso, en odontología, tenemos dos niveles bien definidos, que es como consultorio profesional o consultorio odontológico, que se le asigna la categoría 1-1, o centro odontológico, que es de la categoría 1-3. ¿Hay diferencias? Sí, hay diferencias. Para hacer un 1-3 se requiere, además de todo lo que se le pide para que tengas por lo menos dos especialistas, que tengas un laboratorio dentro de tu consultorio y rayos. Esa es la diferencia. En otras palabras, se requiere más requisitos, redundando, para que tú puedas hacer una categoría 1-3 o consultorio odontológico. ¿Cuáles son? Hoy vamos a conocer ese detalle básicamente enfocado a la infraestructura y a los ambientes que tienen que tener nuestros establecimientos de salud. En base a las normas, ¿qué es lo principal que yo debo saber? Vamos a retirar esto de acá, que no me está dejando verle. A ver, si creo que lo puedo minimizar. Sí, perfecto, ya está. ¿Qué es lo principal que yo debo de conocer o saber? Primero, solo se pueden categorizar o formalizar aquellos establecimientos o consultorios que tienen con un papel, que cuentan con un papel que se llama la compatibilidad de uso. ¿Qué es esto? Es un documento emitido por la municipalidad que te dice que en ese espacio, en esa área, en esa zona, si es viable el uso, el giro de consultorio o centro odontológico. La gran parte de zonificaciones lo permite. Hay ciertas que no, pero sin ese papel tú no podrías iniciar. Entonces, eso es algo que tú tienes que saber desde ya. Si tú quieres formalizar tu consultorio, el paso cero es ir a la municipalidad y corroborar que tienes esta compatibilidad. Si no la tienes, no vas a poder formalizarla. Tendrás que buscar otro ambiente para tú poder formalizarla. Ahora, el reglamento de establecimiento de salud y servicios médicos de apoyo, que es, digamos, que la Biblia donde se citan todos los requisitos que se tienen que tener para abrir establecimiento de salud o consultorios, dice, una vez instalado tu consultorio, es decir, cuando tú abres tu consultorio, tienes hasta 30 días calendario para tú comunicarle al MINSA que has abierto. O sea, puedes trabajar 30 días dentro de la formalidad porque te ampara este decreto supremo que aprueba el reglamento. Ahora,
Una vez ya comunicado el inicio de actividades, tienes 90 días para tú solicitar la categorización, que en este caso ya sabemos que es la clasificación de tu establecimiento, ya sea como consultorio o como centro odontológico. O sea, voy a decirle al MINSA, ven, quiero ser consultorio odontológico, evalúame con tus requisitos y dime si cumplo. Y si cumplo, dame ese documento que se llama resolución de categorización para trabajar de manera formal. Entonces tengo 90 días para solicitarlo una vez declarado el inicio de actividades, que es un documento que se presenta con una lista de requisitos. Y una vez que ya categoricé, cada 3 años paso por un proceso de recategorización, que es una reevaluación de los criterios que yo tengo y si cumplo, me dicen, bueno, continúa como consultorio, continúa como centro ontológico. Es una evaluación obligatoria. Entonces, ahora vamos a algunas consideraciones importantes que ustedes deben de tener para la construcción de su consultorio ontológico. ¿Qué es lo principal? Ya sabemos que es la compatibilidad, pero ¿qué es lo segundo? Uno, que las vías de acceso y circulación faciliten el desplazamiento seguro de personas con limitaciones físicas. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo pongo mi consultorio en el quinto o sexto piso, tiene que haber algún mecanismo para que lleguen las personas con limitaciones físicas, ascensores, rampas, algo. Y dentro del consultorio tiene que ser lo suficientemente amplio los corredores para que puedan desplazarse personas con limitaciones físicas. No puede estar hacinado, no puede estar lleno de cosas, porque incumpliría un criterio realmente importante. ¿Cómo haría el cirujano dentista si es que está todo hacinado? No podría desempeñar bien su labor. Entonces es un criterio importante y que yo concuerdo con y que también evalúa cuando se categoriza. El segundo criterio es la iluminación y la ventilación. No podría ser tu consultorio un ambiente sin ventanas y sin luces porque no podrías trabajar bien y se acumularían los aerosoles del proceso de atención y generaría contaminación cruzada, sería inadecuado. Entonces se requiere que se tenga o ventilación natural, que son ventanas, o artificial, sistemas de luces que permitan tener una visibilidad del trabajo, ¿no? Y la ventilación es un criterio importante. La pandemia hizo que en los procesos de categorización se priorice bastante el tema de la ventilación. Antes no eran tan estrictos en cuanto al exigir el tema de la ventilación. Una vez que vino el COVID, se dijo que tienen que tener mecanismo que por donde ingrese, un lugar donde ingrese aire, otro salga el aire para que bote esos aerosoles, ya sea de manera natural, por ventanas y digamos que cielos rasos, o de manera artificial con extractores y aires acondicionados. Importante criterio que tienen que tener en su consultorio o centros odontológicos. Otros, los pisos tienen que ser antideslizantes y con contrazócalo sanitario y que de fácil limpieza. O sea, si yo tengo un piso, por decir, de piedra chancada, no va a pasar, ¿no? Tengo un piso de parquet, no es de tan fácil limpieza porque es madera, no permite este, el uso, absorbe eh, los, eh, la suciedad y no sería de una fácil limpieza. Y el contrazócalo sanitario es una angulación, un excedente, digamos que de mayólica alrededor del consultorio, como se ve en este consultorio, que hace justamente que cuando uno limpia, trapee, eche el detergente, pues no manche, no dañe las paredes. Y finalmente, que la instalación pues tenga las señales de seguridad, que es un ambiente seguro, que no haya cables expuestos, que no haya muros, que no haya algo que pueda atentar contra la seguridad de los pacientes y propiamente de ustedes. Entonces, eso es lo básico, 5 cosas elementales. Que facilite la circulación, iluminación, ventilación, contrazócalos sanitarios,
pisos de fácil limpieza, señalizaciones y mecanismos que garanticen la seguridad del paciente. Eso en todos los ambientes de tu consultorio, sala de espera, área de entrevista, área de procedimientos. Tiene que contar con estos criterios para que tú puedas reducir el riesgo de que te observen algo de esta instalación. ¿Qué ambientes debe tener como mínimo mi consultorio odontológico? Como ustedes saben, este es el consultorio que yo inicié, ¿no es cierto? Y lo único que ustedes pueden ver es una silla dental nacional, un lavadero de manos, mi negatoscopio y mi escupidera. Eso es lo que tenía y ahí trabajaba. ¿Eso podría pasar? La primera pregunta, ¿dónde espera el paciente? Lo que yo hacía era poner una sillita al costado y eso era mi sala de espera, pero no es lo adecuado. Entonces es indispensable que ya seas consultorio odontológico o centro odontológico cuentes con una sala de espera. Es un requisito indispensable, obligatorio, que todo consultorio cuente con un área o sala de espera, con las características que le mencioné, con zócalo sanitario, fácil limpieza, que permite el desplazamiento de personas y con señales de seguridad y que sea seguro. Entonces, un punto, un área que tienen que tener sí o sí es una sala de espera con las características generales que les mencioné. Ahora, ¿qué pasa si el paciente tiene necesidades fisiológicas, quiere ir al baño? Entonces, ¿yo qué hacía? Compartía el baño, en este caso de mi hogar, el hogar con los pacientes. ¿Es eso posible? No es posible. Si tú quieres categorizar tu consultorio, tiene que tener un servicio higiénico para los pacientes e incluso para el personal. Actualmente son tolerantes, uno puede hacer el uso compartido para pacientes y para personal, únicamente garantizando las medidas de bioseguridad y todos los protocolos para que tú puedas no contaminarte, ¿no? Mecanismos de limpieza, desinfección y todo el manejo de los residuos sólidos. En otras palabras, se requiere un servicio higiénico, sí o sí. Si tu consultorio no tiene un servicio higiénico, es complicado que tú puedas categorizar. Lo que sí la norma nos ayuda es que puede estar hasta 50 metros del área de consulta externa o donde atendemos. O sea, podría ser un lugar alejado, hasta 50 metros es lo que dice la norma, pero tiene que haber un servicio higiénico. Ahora existen normas para personas con discapacidad que dicen que va a haber personas con alguna discapacidad, embarazadas, que requieren que tenga algunos aditamientos para que facilite que ellos puedan, puedan brindar o usar el servicio de manera segura. En resumen, ¿qué tiene que tener un servicio higiénico? Como ya les había mencionado, contra zócalos, en este caso tiene más de 1,5 metros, y lo importante, los, la ventilación. Si no hay una ventilación natural, tiene que sí o sí ponerse ventilación artificial, o sea, extractores y aire. Y si hay de manera natural, sería lo ideal, pero tiene que haber un sistema de ventilación y los caños pueden usar el tipo de grifo normal, puesto que para los lavaderos de manos se les pide un tipo de caño especial que le conocen como el famoso cuello de ganso y de paleta. Entonces, no, continuemos, continuemos por acá. El siguiente, ya sabemos que es importante contar con una sala de espera, un servicio higiénico. ¿Dónde voy a entrevistar al paciente? ¿Dónde voy a interactuar con el paciente? ¿Dónde le voy a explicar las maquetas? ¿Dónde voy a hacer la anamnesis? ¿Dónde voy a hacer toda la afiliación? Yo lo hacía con el paciente mirándome de cabeza y llenaba la información. ¿Es esto correcto? No. Es por eso que se requiere un área de entrevista, o sea, un escritorio con 2 sillas. Es importante que cuenten eso. Bueno, la norma peruana exige que se cuente con un escritorio con 2 sillas, un área de entrevista. Y si tú no cuentas con eso, pues es probable que
te observen, a menos que ese día estés bendecido y por milagro pases, pero por lo general no sucede eso y tienes que contar con un área de entrevista o de informes, ¿no? Que puedes compartirla también. Igual con contrasocolo sanitario, de fácil acceso, con señales de seguridad, con todas las características básicas que ya las mencioné. Entonces ya vamos tres. ¿Y dónde se mezclan o se hacen? Yo acá, en esta foto de acá, es el área de procedimientos, claramente, de exploración, pero ¿dónde se mezclan los materiales? ¿Dónde yo puedo poner mi sinfín de instrumentales y materiales? La norma peruana exige que se cuente un mueble con un callo, cuello de ganso, no solo para que sea el lavadero, sino también para que se este, puedan usar como una mesa de trabajo, esa mesa resistente a los ácidos menciona. O sea, es importante, exige la norma, que tu área de consulta, cada unidad dental cuente con un mueble con características y contrazócalo para que tú puedas desarrollar todos los trabajos que uno realiza, ¿no? De manera normal. Necesitamos un área de procedimientos con ese mueble. Es importantísimo eso. Ahora, ¿dónde guardo los materiales, el instrumental y los equipos? Entonces necesitamos también un área específica donde podamos usarla de almacén de los insumos, del equipo y de los materiales que nosotros necesitamos. ¿Cuáles son las características? La norma dice que tienen que ser de acero inoxidable. En la práctica se tolera el uso de melamines o muebles con superficies lisas que faciliten el uso de detergentes y desinfectantes, con otras palabras, que facilite la limpieza y desinfección. Puedo poner melamine, afortunadamente procede o no, son tolerantes a que los muebles no sean de acero quirúrgico, sino que podamos usar estos materiales que son bastante estéticos y bonitos, ¿no? Que son los melamines. También, ¿dónde desinfecto y esterilizo el instrumental? Necesitamos también un área de limpieza, desinfección y esterilización. ¿Qué tiene que contar este área? Básicamente un caño con cuello de ganso y un flujo unidireccional. ¿Qué es eso? Lo he escuchado en varios lugares. ¿Qué quiere decir? Que hay un espacio suficiente para poder depositar los instrumentales sucios, remojarlos en detergente enzimático, que sería el área roja, poder lavarlas, un área donde pueda secarlas, en un área azul, secarlas, empaquetarlas, y un área verde para poder yo esterilizarlas y almacenarlas. El tema de áreas son tolerantes, en la norma exigen áreas grandes, afortunadamente conocen de la realidad y con que tengamos un caño, digamos, ¿no? Con un área, como se muestra en esto, que no tendrá más de 1,5 metros de área, pero que sea funcional, entonces pasa. Hay consultorios grandes que tienen un área más grande que cumple el flujo, pero en el caso de los consultorios y centros odontológicos pequeños, eh, aceptan o son tolerantes a áreas también pequeñas, pero que cumpla básicamente el flujo unidireccional y se cuente con las herramientas y el equipamiento, ¿no? En este caso, el caño, ya sea la autoclave como está arriba, o sea la estabilizadora. Aún toleran que se pueda tener uno u otro. La norma exige para odontología el autoclave, incluso habla de un volumen, pero actualmente, si es un mecanismo de esterilizar, se puede sustentar y pasa. ¿Dónde guardo las historias? Es cierto que nos encontramos en la era de la inteligencia artificial y pronto vamos a dejar el papel, pero aún algunos de nuestros colegas, me incluyo, tenemos áreas donde tenemos que almacenar las historias clínicas. Entonces, afortunadamente, con que existe un área ordenada donde guardemos las historias,
eh, ellos son tolerantes y nos pasan. Prescindiríamos de este área. De lo contrario, tendríamos que tener ambientes físicos con características de conservación de esas historias de acuerdo al volumen de nuestras historias. Si tenemos miles, tendríamos que tener anaqueles distanciados con sistemas de seguridad para que esto no se incendie, ¿no? En el caso de consultorios pequeños, bastaría con áreas distribuidas donde uno puede almacenar las historias clínicas. ¿Dónde se guarda el material de limpieza? Este es un punto importante porque es una observación frecuente también. ¿Dónde guardas el trapeador, los baldes? Necesitamos necesariamente un cuarto de limpieza o un área de limpieza, porque es ahí donde nosotros deberíamos guardar no solo los insumos de limpieza, sino también las herramientas para la limpieza. Entonces, debemos sí o sí, contar con un ambiente, un área de limpieza. En la práctica, son tolerantes con que tengamos muebles específicos con ventilación donde podamos guardar los insumos de limpieza. Pero funcionalmente se requiere mínimo un lavadero, un sumidero, pues para que tú puedas limpiar los trapeadores, escurrirlos. La foto ideal sería esta que está a la mano derecha, un cuarto con zócalos, contrazócalos, 1,5 metros, con un sumidero que es como una ducha, con una pendiente, porque ahí es donde se va a limpiar lavar los trapeadores. En la práctica, la gran mayoría cuenta con simplemente armarios o muebles cercanos a un punto de agua que pasan, pero si estás construyendo de cero, lo ideal es que te proyectes a un lavadero con sumidero, porque va a ser más funcional y te va a servir más, ¿no? Porque de todas maneras acá los trapeadores y todo pueden que se abomben y no es lo indicado. Pero sí o sí se requiere un área o un cuarto de limpieza para justamente guardar los instrumentales de limpieza y todo lo necesario. Otro punto importantísimo y que también fallamos a veces es dónde se almacenan los desechos, los residuos sólidos, los biocontaminados, que son los que tienen ya contacto con líquidos corporales contaminados, que sean saliva, sangre, etcétera, los comunes, que no tienen contacto con algún sudado del paciente, y los especiales, que son sustancias químicas o tóxicos. Entonces, tiene que haber un ambiente. Lo ideal, la norma exige que sea un ambiente en área eh, aproximadamente 4 metros para arriba, que tenga un sumidero y que ahí se y con trasócalo, que sea con ventilado, con extractores, con mallas. Eso es lo que la norma exige, que sea lo ideal, ¿no? Sea lo ideal. Pero como nosotros a veces hay consultorios que, digamos, que no tienen tanto volumen y no tienen tanta área y alquilan locales, hay una salvedad en la norma de residuos sólidos que dice: si tu consultorio produce menos de 150 litros al día, o sea que la gran parte de consultorios, tú puedes almacenar en contenedores rígidos, con tapas, pero en un área que es eh, hermética, alejada de la atención, pero tiene que estar cubierta a la intemperie por si las lluvias o si por alguna inundación. Entonces, que tú tengas áreas con contenedores plásticos del volumen que tú generes, más o menos por 7 días, tú puedes, son tolerantes y hay un sustento legal para los consultorios odontológicos y centros odontológicos que produzcan menos de 150 litros al día. Entonces, lo ideal es que tengas esto, pero si no puedes, lo mínimo que tienes que tener son un área específica para los residuos sólidos con contenedores herméticamente sellados para que no pueda alcanzar un niño o alguien que
puede contaminarse y puede dañarse, ¿no? Con algún residuo que no sería lo indicado. Y para esto tiene que haber obviamente un contrato con una empresa que se lleve esos residuos. Lo ideal es que sea a lo mucho cada 48 horas o cada 72 si es que hay algún tratamiento, este, o en el caso se haga algún tipo se use el autoclave o algún tipo de desinfectante hasta 7 días, que sería lo máximo tolerado por la norma peruana. En la práctica, bueno, a veces pasa algo lo contrario, ¿no? No viene tan frecuente incluso hay lugares del Perú que solamente firman contratos y no llega la empresa porque no hay, ¿no? Hay lugares alejados del Perú y no les queda otra que incluso hacer pozos y enterrar, ¿no? Hacer ellos el tratamiento de los residuos sólidos y enterrarlos. En Lima no es esa la situación. Felizmente sí hay empresas, pero hay salidas, ¿no? Lo mínimo es es un contenedor, es lo mínimo que puede haber. Ahora, continuemos. En resumen, esto es lo que yo quiero que ustedes tengan en mente y se lleven el día de hoy. O sea, si yo voy a poner mi consultorio, sí o sí, no únicamente puede ser como la foto que está acá, ¿verdad? Porque eso no va a categorizar, no voy a cumplir los mínimos requisitos. Tendría que tener un área de entrevista, que tendría que ser un mueble, un escritorio con sillas, un área de procedimientos, desde cero. Cuando ingresa el paciente, tendría que haber un área de sala de espera, cercana a unos servicios higiénicos. Ya sea, si tienes un espacio, sería lo mejor que lo diferencies entre mujer, varón y del personal, ¿no? En la, al día de hoy nos permiten que se puedan compartir los baños. Luego de un servicio higiénico, que hay un área de entrevista, un área de procedimientos, área donde haga la limpieza y desinfección, área donde se guarde los insumos, un cuarto de limpieza y un área de residuos sólidos. Ahora ustedes dirán, eso es para un consultorio odontológico. ¿Y qué es de un centro odontológico? A esto se le añade que tiene que tener rayos X, puede estar dentro de este ambiente o tener un área aparte. Es posible de ambas maneras porque ya se ha comprobado que la radiación es seguro siempre y cuando se tengan las medidas de seguridad radiológica, que es los mandiles, los protectores este, de cuello. Para un centro ontológico se añade un área de laboratorio, dos especialistas eh, adicionales al un odontólogo general. Esa sería la variación. Pero la carnecita, lo principal es esto, ¿no? De tener en mente, me falta el cuarto de limpieza, bien, busquemos modelos, formas de cómo adecuar un área donde poner mis trapeadores, lavar mis trapeadores, que no es posible que se haga todo en el área donde limpio los materiales. Un área de residuos sólidos donde yo tenga que disponer, almacenar justamente todos mis residuos sólidos. Un baño, no solamente la unidad dental, tengo que tener un área de entrevista, un escritorio, para yo poder interactuar con el paciente. Eso es lo principal.